Saludos cordiales, Master Bustos. Nosotros somos, bueno, me presento, mi nombre es Lorena Marisol Guzmán Burgos, mi compañero es García Cuenca Wilson Leonardo. Nuestro tema del trabajo 2 del caso práctico es efecto de la inversión extranjera directa en el crecimiento económico del Ecuador, aplicando un estudio de modelos de cointegración en el rango de años del 2000 al 2023. Ya, para eso primero vamos a irnos con la introducción. La introducción al tema, tenemos que desde la dolarización en el año 2000, Ecuador ha buscado atraer inversión extranjera directa como un motor de crecimiento económico. Sin embargo, su impacto ha sido desigual. Este estudio analiza la relación entre la inversión extranjera directa y la formación bruta del capital, el gasto público con el PIB ecuatoriano durante los años, durante el periodo de años del 2000 al 2023, usando las herramientas econométricas avanzadas como el modelo de cointegración y BEC-M. El planteamiento del problema, a pesar de que la inversión extranjera directa ha crecido, se ha concentrado en sectores extractivos con bajo grado de valor agregado, y esto ha generado mejoras sostenidas en empleo esto no ha generado mejoras sostenidas ni en el empleo ni en la productividad. Esto plantea la pregunta central: ¿existe una relación a largo plazo entre la inversión extranjera directa y el crecimiento económico del Ecuador? ¿Y cómo se podrían ajustar estas variables? En el objetivo principal tenemos analizar la relación de la inversión extranjera directa y el crecimiento económico ecuatoriano usando modelos econométricos de cointegración y corrección del valor de BEC para responder los efectos a largo plazo. Ya, para eso nos vamos directamente a la metodología, que es lo que se va a tratar este video explicativo. Nos pasamos la justificación, la hipótesis general, el marco teórico, a la metodología como tal, ¿ya? Este enfoque es un estudio cuantitativo, explicativo y multivariado basado en modelos de series temporales. Buscamos analizar si hay una relación entre la inversión extranjera directa y el crecimiento económico, sino también cómo esa relación se comporta en corto y largo plazo. Para ello nosotros vamos a utilizar modelos de integración de Johansen, un modelo BEC que es Vector Error Correction Model, la estimación de los FOMOLS, o como yo le digo FMOLS, para la robustez, analizar las funciones de impulso-respuesta y las pruebas de estabilidad estructural PUSUM. Para esto, nuestra fuente de datos y variables nos basamos en que nuestros datos provienen de un repositorio oficial como es el Banco Mundial y abarcan el periodo del 2000 al 2023. Nuestras variables que son utilizadas, nosotros las transformamos en logaritmos para estabilizar las varianzas. Van a ser el PIB real, la inversión extranjera directa porcentuada con el PIB, la formación bruta del capital y el gasto público. Para las pruebas de estacionariedad, antes de cualquier modelo es necesario confirmar si las series temporales son estacionarias o no. Aplicamos la prueba de Dickey-Fuller en cada variable. Como resultado, todas las series de PIB, de la inversión extranjera directa y la formación de capital y gasto público son integradas de orden 1, es decir, no estacionarias en nivel, pero sin la primera diferencia. Esto valida el uso de los modelos de cointegración, es decir, que sí podemos utilizar ese modelo. En R hacemos la selección de los rezagos con la función var_select, determinamos el número óptimo de rezagos para el sistema var. El criterio de selección ya nos favorece a los modelos parisimorios y estables. Este proceso es clave para evitar problemas de sobreajuste y asegurar la consistencia del modelo de BEC-M. ¿Ya? De aquí nosotros aplicamos lo que es la prueba de cointegración de Johansen. Esta nos sirve para verificar si existe una relación a largo plazo entre las variables. Ahí aplicamos la prueba de Johansen utilizando el método de la traza con constante. Como resultado se rechaza la hipótesis nula de cointegración, que es R igual a 0, y se confirma la única relación de cointegración con R igual a 1. Esto implica que aunque las variables no son estacionarias, evolucionan conjuntamente en un largo plazo. En la relación de la cointegración con los FMOLs, esto nos demuestra que la prueba de cointegración de Johansen confirmó que existe una única relación de equilibrio a largo plazo entre el PIB y la inversión extranjera directa, la formación de capital y el gasto público. Esto implica que nuestras variables evolucionen de forma coordinada a lo largo del tiempo o a largo plazo. Al aplicar el estimador de FMOL se encontró que
La formación del capital es el factor más significativo y con mayor efecto positivo en el crecimiento económico. En cambio, la inversión directa también muestra un coeficiente positivo y significativo, lo que confirma la estructura en el desarrollo. En cambio, el gasto público no fue estadísticamente significativo en todas las especificaciones. Nosotros económicamente podríamos interpretar esto, que eso nos sugiere que el crecimiento económico en Ecuador depende más del impulso productivo privado, nacional o extranjero, que el gasto fiscal corriente. La inversión en infraestructura, maquinaria y tecnología tiene un impacto más sostenido sobre el PIB que en el gasto público general. La estimación del modelo BEC, con la integración confirmada, estimamos que el modelo de correlación de errores vectorial BEC eh, combina una ecuación de equilibrio a largo plazo y ecuaciones dinámicas que capturan los ajustes a corto plazo. Estos modelos nos permiten analizar cómo se ajusta el sistema cuando hay desequilibrios. En términos de corrección del error, nos indica que el PIB, al desvariarse de su equilibrio, tiende a ajustarse y en qué magnitud, ¿no? Los coeficientes rezagados explican la influencia dinámica de los choques en la inversión extranjera directa, la formación de capital y el gasto público. El coeficiente del término de correlación del error para el PIB fue negativo y significativo, lo cual nos indica que el PIB tiende a corregir derivaciones y volver a su trayectoria de equilibrio. Es decir, cuando hay choques, por ejemplo, la caída brusca de la inversión, la economía tiene mecanismos internos para ajustarse. En caso de funciones de impulso y respuesta, se revelaron tres dinámicas importantes. El shock de la inversión extranjera directa o el gasto público genera una respuesta inicial negativa o débil al PIB, probablemente por su volatilidad o retrasos en el impacto. En el shock en el PIB se produce una respuesta positiva sostenida en la formación del capital, alcanzando un pico en el cuarto periodo. Esto valida la teoría del acelerador, que indica que cuando crece o aumenta la inversión, que crece el PIB cuando aumenta la inversión. La reacción del PIB ante los shocks externos es moderada pero consistente, lo cual sugiere una resiliencia estructural moderada de la economía ecuatoriana. En las funciones de impulso y respuestas, los IRF, como hallazgos tuvimos, un shock en el PIB genera una respuesta positiva y sostenida en la formación de capital. Un shock en la inversión extranjera directa o el gasto público produce inicialmente una reacción negativa leve, pero su recuperación es a mediano plazo. En la estimación de los FMOLS o los FMOLS, la formación de capital mostró una relación positiva y estadísticamente significativa al PIB. La inversión extranjera directa también mostró un coeficiente significativo, aunque más moderado. Y en el gasto público no fue significativo a comparación de las otras especificaciones, lo que sugiere que su impacto puede ser más indirecto y puede depender del tipo de gasto. En la estabilidad estructural, o lo que nosotros aplicamos fue la prueba de Kusum, en el resultado nos da valor de 0.948, lo que nos indica que no hay evidencia de la ruptura estructural, por lo que nuestro modelo es estable y confiable. Como conclusiones podemos tener como aplicaciones económicas, es la formación de capital, que incluye estructura, maquinarias, tecnología. Es que el motor más potente del crecimiento se debe incentivar con proyectos de inversión pública sostenida, tanto públicas como privadas. En la inversión extranjera directa es importante que su impacto depende de su calidad y del entorno institucional. Es crucial fortalecer la seguridad jurídica, reducir la tramitología y diversificar los sectores receptores. En el gasto público no se mostró efectos robustos. A continuación, mi compañero. Muy buenos días, compañero, buenos días. A mí me ha tocado exponer sobre el resumen del estudio econométrico en ERE. Voy a compartir pantalla. Bueno, lo que les puedo decir aquí
que en el primero tenemos un vector de paquetes que contiene los nombres de los paquetes a instalar, a cargar, en el cual contiene el acceso de datos del Banco Mundial, la manipulación y visualización de datos, limpieza de datos. En el segundo tenemos la verificación de paquetes instalados. Este crea un vector lógico, true o false, indicando qué paquetes ya están instalados y la instalación automática de paquetes faltantes. En resumen, diré que la introducción y preparación del entorno, este estudio analiza el crecimiento económico del Ecuador en función a la inversión extranjera directa, la formación bruta de capital y el gasto público usando datos del Banco Mundial y herramientas de R. Se automatiza la carga de paquetes necesarios para análisis de series temporales y paneles, asegurando replicabilidad y compatibilidad. Debo añadir que en este modelo trabajamos con tres variables, ya que cada variable tiene 7 observaciones y máximo debe tener 24 observaciones. Nosotros tenemos en este caso un modelo de cointegración, como podemos observar. Todas las gráficas que nos va a salir en nuestro modelo son dependientes porque dependen de la evolución del tiempo y la variable independiente son los años. Como podemos ver, se tomaron los datos del año 2000 al año 2023. En la recopilación y transformación de datos, se utiliza una función personalizada para importar los datos desde Win hasta CSV local. Las variables son el PIB, la inversión extranjera directa, el gasto público, la inflación, el desempleo y las exportaciones e importaciones. Se aplican transformaciones logarítmicas y normalizaciones para estabilizar varianzas y mejorar la interpretabilidad en modelos econométricos. Los análisis y visualización. Se exploran las series temporales mediante gráficos y resumen estadísticos. Se detectan eventos críticos como la crisis financiera en el año 2009 y la pandemia del año 2000. Las series diferenciadas, nuestra volatilidad cíclica necesaria para las pruebas de estacionariedad. Las, las pruebas de raíz unitarias. Se realiza el test de ADF para evaluar si las series estacionarias se detectan en el PIB, inflación y desempleo. Son marginalmente estacionarias, mientras que la inversión extranjera directa forman el capital y el gasto público. Este paso es la clave antes de estimar los modelos VAR o BCM. Bien. El modelo, bien. Los modelos VAR y de cointegración de Johansen, como lo podemos ver aquí, los modelos VAR y la cointegración de Johansen, tras seleccionar los 4 rezagos óptimos con criterios de información, se realiza pruebas de cointegración. Se halla una relación de largo plazo significativa, como podemos observar, entre PIB, la inversión extranjera directa y la formación de capital y gasto público. Se estima un Se estima un modelo de corrección de errores vectoriales, por sus siglas en inglés, que es un modelo econométrico utilizado para analizar la relación a largo plazo y la dinámica a corto plazo entre las múltiples variables de series temporales. Los aliados son el PIB, la convergencia negativa significativa de menos 0,381, no significativo, posible exógena. La formación de capital aumenta con gasto público rezagado. El gasto público responde al PIB rezagado y patrón o cíclico.
En el análisis de impulsos y respuestas se calcula el efecto de choques en una variable sobre otra. Un choque de inversión extranjera directa incrementa el PIB a corto plazo, más 0,2%, más 0,5%. El gasto público puede tener efectos mixtos. El PIB impulsa la formación de capital con efecto acelerador. Como podemos observar, la estimación para validar relaciones a largo plazo, el PIB crece a 0,15% por cada 1% de aumento en la inversión extranjera directa del PIB. El gasto público y la formación de capital también son significativos, ajustando problemas de endogeneidad. La evaluación de estabilidad y política económica, la prueba de consumo indica la estabilidad del modelo. Se incluye que las relaciones económicas estimadas se mantuvieron estables entre el año 2000 y 2023. Como podemos observar, las relaciones económicas estimadas se mantuvieron estables en el año 2000-2023. La crisis del año 2009 al 2015 y 2020 afectaron las variables clave, pero el sistema muestra resiliencia. Como podemos observar, como una recomendación política es fomentar la inversión extranjera directa con acuerdos y mejorar institucionales, aumentar eficiencia de gasto con enfoque en proyectos productivos. Aquí, Máster, también voy a compartir las gráficas que salieron en el estudio. Ya, la primera gráfica que estoy subrayando es una muestra de la serie diferenciada del logaritmo del PIB. El crecimiento económico anual del Ecuador desde el año 2000 hasta el 2023. Los valores positivos, crecimiento económico respecto al año anterior, valores negativos contra rango aproximado menos 0,2 a 0,1, las variaciones interactuales del menos 20% al más 10%. Esto quiere decir que en el año 2009 hubo una caída pronunciada, como la podemos observar, de la crisis financiera global. Y en el año 2015 y 2016, una recesión por bajos precios del petróleo. 2020, un choque extremo negativo, como estoy subrayando. Y en el 2021-2022, una recuperación por la pandemia, alta volatilidad en periodos de crisis, crecimiento moderado en los años estables. Esto podemos concluir. Ya. Eh, En este gráfico muestra la evolución de la inversión extranjera directa como porcentaje del PIB en Ecuador desde el año 2000 hasta el año 2020. Aunque la imagen no incluye valores exactos del eje Y, podemos interpretar los patrones clave basados en el contexto económico del país, como podemos observar en la imagen. En la imagen de formación del capital, el gráfico muestra la evolución de la formación bruta del capital como porcentaje del PIB en Ecuador desde el año 2000 hasta el año 2020. Aunque la imagen no incluye valores específicos del eje Y, podemos contextualizar con los datos del objetivo WinData. En la imagen del gasto público, el gráfico muestra la evolución del gasto público como porcentaje del PIB en el Ecuador desde el año 2020 hasta el año 2000, desde el año 2000 hasta el año 2020, aunque la imagen no incluye valores específicos en la eje de la Y. Aquí podemos observar que en el año 2000 al 2006 hubo estabilidad relativa. En el año 2007 al 2014 hubo expansión fiscal. En el año 2015 a 2017
ajuste por caída de los ingresos del petróleo. En contexto, podríamos decir mayor gasto social, revolución ciudadana financiado con ingresos de petróleo, conciliación fiscal exigida por el FMI, interrumpida por la pandemia. En la inflación, como la podemos observar, el gráfico muestra la evolución de la inflación anual en el Ecuador entre el año 2000 y 2020. En el año 2020 podemos observar hiperinflación del 96,1%. En el desempleo, lo que podemos observar, el gráfico muestra la evolución entre el año 2000 y 2020 basado en los datos del WinData, resistencia laboral a la dolarización, no generó desempleo, recuperación lenta en el desempleo se mantuvo alto de 4,55% y la estacionalidad, eso significa las cosechas agrícolas. En la siguiente imagen que les voy a compartir, ya, este es un gráfico que muestra la respuesta de la formación de capital ante un choque de una desviación estándar en el PIB del logaritmo del PIB. Esto es un impacto inicial fuerte. La respuesta máxima en el primer periodo de 0,80 indica un aumento del PIB, tiene un efecto inmediato positivo en la inversión. El efecto disminuye a 70 en el periodo 2, converge hacia cero alrededor del periodo 10. En conclusión, nuestro modelo es bueno en términos técnicos. No hay indicios de cambios estructurales o quiebre en los parámetros de las ecuaciones del PIB. Esto significa que los coeficientes de los estimados modelos pueden interpretarse como robustos y estables. Muy amable, eso ha sido nuestra presentación. Gracias.